Bendecido día, saludo fraterno. En el conversatorio de hoy estaremos tratando el cuatro funcional como instrumento acompañante de las agrupaciones polifónicas y orquestales. Atendiendo la invitación que me hiciera el maestro Jesús Albornoz, coordinador regional del programa Alma Llanera Zulia, quien tuvo para bien organizar el primer festival de cuerdas pulsadas de la región en el marco del 46 aniversario de la creación del movimiento de orquestas sinfónicas juveniles e infantiles de Venezuela y su sistema de coros sinfónicos. Hablar del cuatro venezolano nos remonta obligatoriamente a los tiempos de la colonia de Venezuela, en donde nos llega la guitarrilla española, un instrumento más pequeño que la guitarra clásica y que con el transcurrir de los años empieza a sufrir una serie de modificaciones y transformaciones, evolucionando hasta lo que hoy conocemos como nuestro cuatro venezolano, nuestro instrumento nacional, un instrumento fabuloso, maravilloso. En la actualidad en Venezuela encontramos un sinnúmero de ejecutantes del cuatro con unas condiciones musicales excepcionales y un virtuosismo inigualable como cuatrista solista, ya que es precisamente esa modalidad de ejecución la que regularmente llama la atención a todo aquel que se enamora del instrumento y aprovecha su genialidad musical para expresar de manera magistral obras que en ocasiones no nos imaginamos que se pueden ejecutar con el cuatro, incorporando sonoridades y efectos rítmicos que develan lo maravilloso del instrumento, colocándolo en un alto nivel en todos los aspectos. Pero el cuatro venezolano, en el momento de su llegada y de su concepción como instrumento nacional en el país, se empezó a utilizar solo y exclusivamente como acompañante. Y es el punto y tema que en esta ocasión nos ocupa. Antes de proseguir, quiero compartir un mensaje, un pensamiento de Asdrúbal Hurtado, excelente cuatrista, integrante de Gurrufío, creador de la siembra del cuatro, que nos expresa: aprender a tocar nuestro instrumento nacional, es decir, el cuatro, debería ser una asignatura más en todas las escuelas del país. ¿Se imaginan ustedes lo maravilloso que es que nuestros jóvenes desde primaria y bachillerato aprendan a ejecutar nuestro instrumento nacional? Lo que eso causa como identificación nacional, como sentido de pertenencia, que ellos puedan tener el conocimiento de algo que es nuestro, que forma parte de nuestro patrimonio cultural. Desarrollaré este tema desde mi formación como músico, clarinetista, cuatrista, coreuta, director coral y de agrupaciones instrumentales, basándome además en las experiencias vividas durante estos 44 años de trayectoria como músico, que fue desde la fundación del sistema de orquestas juveniles e infantiles aquí en el Zulia. Y para empezar, considero pertinente definir algunos conceptos de gran interés, como por ejemplo, ¿qué es el cuatro solista? El cuatro solista es cuando nuestro instrumento nacional es utilizado para ejecutar de manera simultánea la melodía y el acompañamiento de una obra musical. Es decir, es esa técnica que se utiliza en el cuatro para enlazar y acoplar la melodía con el punteo, la armonía a través de los acordes, con el rasgueo y cualquier otro efecto rítmico y sonoro que enriquezca la interpretación de la canción. En Venezuela existen muchos cuatristas solistas, algunos de ellos con conocimiento del sistema de lectura y otros simplemente como autodidactas que pueden o no conocer el sistema de lectura musical determinado como cifrado. Entre esos cuatristas podemos mencionar a Jacinto Pérez, Freddy Reina, quien innovó con una nueva afinación para el cuatro, Hernán Gamboa, Stalin Novoa, Che Hurtado, para mí uno de los principales cuatristas del mundo, Jorge Glenn, otro excelente cuatrista, Rafael El Pollo Brito, Héctor Molina, Eduardo Ramírez, integrante ellos de C4 Trío, Miguel Ciso, que hasta un Grammy tiene ganado por sus interpretaciones y producciones discográficas, entre otros Gustavo Colina, Jorge Polanco, Alice Cruce, un joven talento
que está causando sensación en Venezuela con este instrumento nacional. Robert Martínez, Ramiro Quintero, por supuesto mi maestro acá en el conservatorio, José Luis Paz en la cátedra de cuatro, Ciro Ángel, Adarme Rincón, quien ya no nos acompaña, Raúl Delgado Esteve, quien tampoco nos acompaña, pero que también fue un excelente cuatrista, entre otros virtuosos de este instrumento. Tener el conocimiento de algo que es nuestro, que forma parte de nuestro patrimonio cultural. Desarrollaré este tema desde mi formación como músico, clarinetista, cuatrista, coreuta, director coral y de agrupaciones instrumentales, basándome además en las experiencias vividas durante estos 44 años de trayectoria como músico, que fue desde la fundación del sistema de orquestas juveniles infantiles aquí en el Zulia. Y para empezar, considero pertinente definir algunos conceptos de gran interés, como por ejemplo, ¿qué es el cuatro solista? El cuatro solista es cuando nuestro instrumento nacional es utilizado para ejecutar de manera simultánea la melodía y el acompañamiento de una obra musical. Es decir, es esa técnica que se utiliza en el cuatro para enlazar y acoplar la melodía con el punteo, la armonía a través de los acordes, con el rasgueo y cualquier otro efecto rítmico y sonoro que enriquezca la interpretación de la canción. En Venezuela existen muchos cuatristas solistas, algunos de ellos con conocimiento del sistema de lectura y otros simplemente como autodidactas que pueden o no conocer el sistema de lectura musical determinado como cifrado. Entre esos cuatristas podemos mencionar Jacinto Pérez, Freddy Reina, quien innovó con una nueva afinación para el 4, Hernán Gamboa, Stalin Novoa, Che Hurtado, para mí uno de los principales cuatristas del mundo, Jorge Glenn, otro excelente cuatrista, Rafael El Pollo Brito, Héctor Molina, Eduard Ramírez, integrante ellos de C4 Trío, Miguel Ciso, que hasta un Grammy tiene ganado por sus interpretaciones y producciones discográficas, entre otros Gustavo Colina, Jorge Polanco, Alice Cruce, un joven talento que está causando sensación en Venezuela con este instrumento nacional, Robert Martínez, Ramiro Quintero, por supuesto mi maestro acá en el conservatorio, José Luis Paz en la cátedra de cuatro, Ciro Ángel, Adarme Rincón, quien ya no nos acompaña, Raúl Delgado Esteve, quien tampoco nos acompaña, pero que también fue un excelente cuatrista, entre otros virtuosos de este instrumento. También lo que es el cuatro acompañante, y es cuando un instrumentista se limita solo a proporcionar la referencia armónica y rítmica de una obra musical, ya sea acompañando la melodía en una ejecución instrumental o en una ejecución cantada. Por ser el cuatro un instrumento, el instrumento nacional, ¿verdad? Hay grandes cuatristas en el país y es muy común este instrumento en las veladas familiares, paseos y cualquier otra actividad que implique diversión, alegría y algarabía. Es normal que consigamos a muchos cuatristas en el país que han sido autodidactas, mostrando grandes habilidades basadas exclusivamente en el desarrollo del oído musical y que nosotros conocemos popularmente como guataca. Pero también existe un alto porcentaje de cuatristas que tienen el conocimiento de los parámetros de lectura musical, conocido como cifrado. Ahora, ¿qué es el cuatro funcional? Es simplemente nuestro cuatro funcional venezolano ejecutado por un instrumentista que desarrolló como objetivo principal la familiarización de los elementos básicos de armonía, tales como acordes y su formación, tonalidades, cadencias, progresiones, funciones tonales y modulaciones, y sistema de lectura como es cifrado y del figuraje. Y con estas herramientas poder exponer un excelente trabajo a nivel profesional, tanto en la ejecución solística como acompañante. Cuando se tiene el conocimiento técnico de los patrones que rigen el sistema de lectura para el 4, conocido como cifrado, se cuenta con una invaluable herramienta para realizar de la mejor manera nuestro trabajo como músico, solista o acompañante.
Si nos enfocamos en el cuatro funcional desde el punto de vista de acompañante de agrupaciones polifónicas y orquestales, debemos tomar en cuenta los siguientes parámetros. El instrumentista o cuatrista funcional debe ser por obligación conocedor del sistema de lectura musical, tanto cifrado como figuraje, eso en primer lugar. Debe tener conocimiento de armonía fundamental. Como mandato sine qua non per secula seculorum, el cuatrista funcional acompañante, así como cualquier otro músico integrante de una agrupación, debe mantener en todo momento el respeto, eso es demasiado importante, mantener el respeto de los patrones correctos establecidos en la particella que le corresponde en su ejecución instrumental. No está permitido en ningún momento inventar, variar, atropellar y mucho menos evadir nada de lo que esté plasmado en la particella. Debe cumplir de forma coherente con la armonía establecida. Esto evitará una guerra armónica o confrontación con los otros instrumentos que se apegan al arreglo entre lo correcto y propuesto por el arreglista y lo que a capricho en un momento determinado, ya sea por ignorancia o lucimiento personal, como se ve mucho, pretenda hacer el cuatrista acompañante. Conseguimos, y eso tiene que ver mucho con una generación que no ha tenido la formación respectiva, que cuando son solistas del instrumento, que hacen el cuatro solista y van a cuatro acompañantes, ellos simplemente quieren mantener su virtuosismo y son dos cosas completamente distintas. El instrumentista del cuatro funcional debe estudiar el arreglo y por consiguiente su parte, y con esto, por supuesto, va a demostrar que está capacitado para realizar de manera exitosa su participación. Con este estudio, en los casos de acompañar, por ejemplo, una agrupación polifónica, puede incluso reforzar algún fraseo rítmico o sonoro que hacen las voces o una sección de ellas. Fíjense lo importante que es, porque serviría como guía también en eso, no solamente en la parte armónica. Su técnica y destreza, la del cuatrista funcional, en la ejecución de su instrumento, debe estar siempre al servicio de la música y nunca, para ningún instrumentista, la música debe estar al servicio de la técnica y destreza de un instrumentista. También el instrumentista del cuatro funcional debe entender que la parte del cuatro, su particella, es solo un elemento de la totalidad del arreglo. El cuatrista solista, cuando acompaña a una agrupación polifónica, debe entender, polifónica o instrumental, debe entender y asimilar que el papel protagónico no le corresponde, por lo que tiene que limitarse a cumplir la función de acompañante. Tienen que tener obligatoriamente presente que el virtuosismo como solista se transforma en virtuosismo como acompañante. El virtuosismo consiste simplemente en hacer las cosas de la manera correcta, hacerlas bien y lo más perfectamente posible. Eso es virtuosismo. El cuatro funcional, acompañante, cuando participa en una agrupación polifónica, debe tener presente que representa una guía armónica y rítmica para el arreglo de las voces y su ejecución, y debe ceñirse a lo establecido en el arreglo, independientemente si se presentara el caso de llegar a considerar que otros acordes, por gusto propio, pueden sonar mejor. Se puede dar el caso de que en su particella haya un error de transcripción o un error que involuntariamente cometiera por descuido el arreglista, pues en el ensayo debe aprovechar ese cuatrista de manifestarlo al director o al arreglista si está presente, y de seguro, si se evidencia de que hay un error, tomarán el correctivo necesario para que quede su parte acoplada a lo que va haciendo el resto de la orquesta o del grupo vocal. En los casos de los arreglos polifónicos que no tengan establecido
en la partitura o score la parte del 4, eso es muy común, y se le invite a un cuatrista para que acompañe a la misma, este tiene como obligación profesional lo siguiente: solicitar el arreglo y determinar varias cosas, tales como verificar junto al director de la obra y arreglista si en realidad está contemplado el acompañamiento instrumental en este caso, ya que existen muchos arreglos de obras musicales venezolanas que esa misma polifonía que se utiliza, en esa misma polifonía está contemplado el acompañamiento para que sea interpretado por las voces, y en este caso la interpretación, por supuesto, va a ser a capela y no necesita de un acompañamiento ni de un cuatro ni de ningún otro instrumento, simplemente es una obra a capela, así sea venezolana. En el caso de que el arreglo tenga entonces o requiera del acompañamiento instrumental, y en este caso del 4, se debe entrar en el estudio de la armonía que refleja el juego de voces, tal como lo dije anteriormente, y de esta forma se dará una coherencia entre el arreglo y el acompañamiento del 4. De igual manera, el volumen de intensidad del 4 nunca debe estar por encima del volumen de la agrupación. La dinámica que decida aplicar el director o que esté establecida incluso en la particella, los matices que quieran ejecutar para darle un sentido a la obra, debe ser asumida de la misma manera por el resto de los músicos participantes, y entre eso, por supuesto, por el cuatrista funcional. También debe entender que el papel protagónico siempre será del coro o de quien esté a cargo de la melodía, y nunca del cuatrista acompañante, nunca del cuatrista acompañante. En el caso de que el arreglo tenga una cantante solista o un instrumento que lleve la melodía y el resto de la agrupación permanece en silencio, pero se necesita del acompañamiento de un 4, este instrumentista podrá, sí, en ese momento, emplear una armonía a capricho, a gusto del mismo, siempre y cuando, por supuesto, coincida con la línea melódica y tenga además el aval del director e incluso del intérprete, que manifieste sentirse cómodo con ese tipo de acompañamiento. El cuatrista funcional debe estar en la capacidad para determinar si la utilización incluso de una tensión en un acorde que quiera colocar es aceptable para lo que está sonando con el grupo coral. No en ningún momento inventar, variar, atropellar y mucho menos evadir nada de lo que esté plasmado en la particella. Debe cumplir de forma coherente con la armonía establecida. Esto evitará una guerra armónica o confrontación con los otros instrumentos que se apegan al arreglo entre lo correcto y propuesto por el arreglista y lo que a capricho en un momento determinado, ya sea por ignorancia o lucimiento personal, como se ve mucho, pretenda hacer el cuatrista acompañante. Conseguimos, y eso tiene que ver mucho con una generación que no ha tenido la formación respectiva, que cuando son solistas del instrumento, que hacen el 4 solista y van a 4 acompañantes, ellos simplemente quieren mantener su virtuosismo, y son dos cosas completamente distintas. El instrumentista del 4 funcional debe estudiar el arreglo y por consiguiente su parte, y con esto, por supuesto, va a demostrar que está capacitado para realizar de manera exitosa su participación. Con este estudio, en los casos de acompañar, por ejemplo, una agrupación polifónica, puede incluso reforzar algún fraseo rítmico o sonoro que hacen las voces o una sección de ellas. Fíjense lo importante que es, porque serviría como guía también en eso, no solamente en la parte armónica. Su técnica y destreza lo más perfectamente posible. Eso es virtuosismo. El 4 funcional acompañante
cuando participa en una agrupación polifónica, debe tener presente que representa una guía armónica y rítmica para el arreglo de las voces y su ejecución, y debe ceñirse a lo establecido en el arreglo, independientemente si se presentara el caso de llegar a considerar que otros acordes, por gusto propio, pueden sonar mejor. Se puede dar el caso de que en su partichela haya un error de transcripción o un error que involuntariamente cometiera por descuido el arreglista, pues en el ensayo debe aprovechar ese cuatrista de manifestarlo al director o al arreglista si está presente, y de seguro si se evidencia de que hay un error, tomarán el correctivo necesario para que quede su parte acoplada a lo que va haciendo el resto de la orquesta o del grupo vocal. En los casos de los arreglos polifónicos que no tengan establecido en la partitura o score la parte del 4, eso es muy común, y se le invite a un cuatrista para que acompañe a la misma, este tiene como obligación profesional lo siguiente: solicitar el arreglo y determinar varias cosas, tales como verificar junto al director de la obra y de la agrupación la dinámica que decida aplicar el director o que esté establecida incluso en la partichela, los matices que quieran ejecutar para darle un sentido a la obra, debe ser asumida de la misma manera por el resto de los músicos participantes, y entre eso, por supuesto, por el cuatrista funcional. También debe entender que el papel protagónico siempre será del coro o de quien esté a cargo de la melodía, y nunca del cuatrista acompañante, nunca del cuatrista acompañante. En el caso de que el arreglo tenga una cantante solista o un instrumento que lleve la melodía y el resto de la agrupación permanece en silencio, pero se necesita del acompañamiento de un cuatro, este instrumentista podrá, sí, en ese momento, emplear una armonía a capricho, a gusto del mismo, siempre y cuando, por supuesto, coincida con la línea melódica y tenga además el aval del director e incluso del intérprete que manifieste sentirse cómodo con ese tipo de acompañamiento. El cuatrista funcional debe estar en la capacidad para determinar si la utilización incluso de una tensión en un acorde que quiera colocar es aceptable para lo que está sonando con el grupo coral. Son muchos los maestros con los que he tenido el honor de compartir en estos 44 años de trayectoria musical, y de los que puedo recordar ahorita están los maestros Max Salieri, director coral de orquesta, arreglista, compositor, cuatrista, mandolinista, violinista; el maestro Miguel Delgado Esteve, un excelente, para mí la primera guitarra de Venezuela en los actuales momentos; Ramiro Quintero, excelente cuatrista y compositor también; Javier López; Ernesto Mora, una eminencia también en la música, junto con Giancarlo González, y otros tantos, y también esos que ya no están en este espacio terrenal, como lo son mi maestro Ciro Adarme Rincón, que me dio clase en el conservatorio en la cátedra de cuatro, y Raúl Delgado Esteve, de quien pude aprender muchas cosas de lo que es el cuatro funcional, porque él también fue director de agrupaciones corales, un excelente director también. Y todos coincidimos, entre estos que mencioné y otros tantos que se me escapan ahorita, todos coincidimos con estos elementos, los cuales debe tener siempre presente un músico acompañante, pero en todo momento. Y en el caso de hoy, de este conversatorio, esta debe ser la forma de actuar y de desempeñar de un cuatrista funcional acompañante. Muchos de los que conforman las nuevas generaciones de músicos no han tenido la oportunidad de aprender, ya sea involuntariamente o porque simplemente prevalece en ellos una conducta con un divismo extremo,
y unas ansias de figurar como el mejor de todos los del grupo y olvidan lo esencial de la vida, que es ser más humano sin atropellar, sin ignorar, sin desprestigiar, sin desplazar al otro, lo cual no es necesariamente lo que nosotros requerimos para lograr un resultado final de excelente calidad. Lo más importante es que este método de 4 funcional, adaptado al acompañamiento de agrupaciones polifónicas y orquestales, y que he creado, lo he basado con un criterio de enseñanza en donde el ingrediente principal a resaltar a un desarrollo integral a través de la pedagogía axiológica en la música. La educación formal en el mundo, y por supuesto en Venezuela, y el sistema no escapa de esto, ha asumido un pragmatismo extremo, centrado en enseñar a hacer. Ese es lo principal, enseñar a hacer, en desmedro de enseñar a servir y a vivir, olvidando casi siempre valores inherentes a la educación artística y por consiguiente musical, como lo son la creatividad, cooperación, el respeto, hago mucho énfasis en esto, el respeto, la ética, la coexistencia armoniosa. Es muy común presenciar que para lograr un objetivo o capricho personal, regularmente pasamos por alto la parte humana y consideración y se apersonan actitudes de virtuosismo apolineo enfrentado con el virtuosismo dionisiaco, y no importa lo que suceda alrededor o lo que deben padecer los demás, pero por encima de todos esos elementos debe estar es el amor, la consideración, la solidaridad, el respeto hacia el otro, que convive en un mundo tan maravilloso como es la música. Eso es un mundo sublime, el de la música. Y tomando esto en cuenta, simplemente seremos más humanos y a la vez seremos un elemento útil para un producto final, para cumplir de verdad con un producto final de excelencia, y específicamente debemos hacer sin perjudicar ni ignorar al otro, haciendo siempre el bien, siempre el bien. Es que en muchas oportunidades en los ensayos o trabajos a realizar, he percatado cómo nos oímos sin escucharnos y coexistimos, pero no nos toleramos, pero ni un poquito nos toleramos. Y de esta manera nunca vamos a lograr una articulación armoniosa, lo cual es vital para un excelente resultado final y un mejor vivir. El método de 4 funcional como acompañante y basado en esa pedagogía axiológica de la música, tendencia de enseñanza que me llega a través de grandes amigos y músicos como Ernesto Mora y Giancarlo González, te induce a saber cómo actuar en un momento determinado, si de una u otra manera, y da incluso a conocer la jerarquía de los valores, es decir, es un conjunto de saberes orientado a la educación de valores, ya que promueve el conocimiento, el fortalecimiento y elección de los valores espirituales, éticos y estéticos en el desempeño individual y colectivo. Y en ese proceso de formación conjugan coherentemente y de la mejor manera el saber hacer con el saber servir y vivir. Y es precisamente esa la mejor manera de aprender a trabajar en equipo, ya que el éxito depende de que todos desarrollen a la perfección los roles que le corresponden, sin invadir las responsabilidades y roles de otro. Cada quien zapatero a su zapato, cada quien tiene que hacer lo mejor posible lo que le corresponde. Es división del trabajo. Es decir, el logro de uno es el logro de todos. Debemos con esto aprender a dar y seguir instrucciones y a la vez responsabilizarse por un cabal
cumplimiento respetando las reglas de funcionamiento y cada instancia de la agrupación, llámese director, arreglista, compositor, vocalizador, jefe de cuerdas vocales e instrumentales, compañeros de cuerdas, músicos acompañantes o invitados, atrileros, que a veces nos sentimos superiores que los atrileros y resulta que son un personal importantísimo dentro del funcionamiento de las orquestas, colaboradores y a quien nosotros le ofrecemos nuestro trabajo, que es al público. Por lo que la humildad y espontaneidad con la cual se experimentan y manejen estas emociones constituyen un invaluable entrenamiento y nos prepara para esforzarnos constantemente y lograr cada vez mayores niveles de excelencia sin perder nuestra condición humana, que es lo más importante. Dios les bendiga.